Elche estaba bañada por el sol del mediodía. Las estrechas calles del casco antiguo se llenaban del aroma de los naranjos en flor, y la ligera brisa del mar Mediterráneo traía un frescor bienvenido. Eloísa caminaba por la calle empedrada, cogida de la mano de su marido Benito. Sus dedos estaban entrelazados y las sonrisas brillaban en sus rostros. «¿Sabes? Todavía no puedo creer que llevemos juntos 5 años», dijo Eloísa, arreglándose un mechón de pelo castaño que se había salido de un elegante moño. Benito acercó a su mujer y la besó suavemente en la sien. «Para mí, cada día contigo es como el primero», contestó con la misma sonrisa desarmante que una vez había conquistado el corazón de Eloísa. Se conocieron en la tradicional fiesta de Misteria Elche. Eloísa, una joven maestra de primaria, quedó prendada del carismático empresario. Benito, propietario de una pequeña pero próspera fábrica de zapatos, vio enseguida a la chica entre la multitud. Sus miradas se cruzaron y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Desde ese día, sus vidas se entrelazaron como las raíces de las palmeras centenarias del famoso bosque de palmeras de Elche. Un apasionado romance se convirtió rápidamente en una sólida relación, y un año después protagonizaron una fastuosa boda, a la que asistió toda la ciudad. Ahora, paseando por su Elche natal, parecían una pareja perfecta. Eloísa, esbelta y grácil, con vivaces ojos marrones, irradiaba una luz interior. Benito, alto y esbelto, con ligeras canas en las sienes, parecía un hombre de éxito y seguro de sí mismo. «Vamos a casa de mamá», sugirió Benito, señalando una casita de paredes blancas y tejado de tejas rojas. «Ha prometido hacer una paella con su receta de autor». Eloísa se tensó un momento, pero rápidamente ocultó su preocupación tras una sonrisa. «Por supuesto, cariño, echo de menos la cocina de Remira». La relación con su suegra siempre había sido difícil. Remira, una mujer autoritaria y de lengua afilada, había tratado a Eloísa con frialdad desde el principio. Pensaba que su hijo podría haber encontrado una pareja mejor, como la hija del dueño de una gran empresa o de un político local. Pero Eloís trató de ignorar las insinuaciones de su suegra y se esforzó por ganarse su favor. Cuando entraron en la casa, les recibió el aroma de las especias y del marisco recién cocinado. Remira, una mujer bajita con el pelo perfecto y un maquillaje impecable, salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Benito, hijo», exclamó, abrazando a su hijo. Luego dirigió la mirada a su nuera. «Ah, Eloísa, hoy pareces descansada». Eloísa notó una leve nota de desaprobación en la voz de su suegra, pero decidió ignorarla. «Gracias, Remira, tu paella huele deliciosa». Durante la comida, Benito relató los éxitos de su empresa. Eloísa escuchaba a su marido con orgullo. Después de la boda, había dejado su trabajo en la escuela para ayudarle con el negocio, encargándose de la contabilidad y de algunas tareas administrativas. «Estamos planeando abrir una nueva tienda en el centro de la ciudad», dice Benito con entusiasmo. «Si todo va según lo previsto, en un par de años podremos internacionalizarnos». «Hijo, estoy muy orgullosa de ti», dijo Remira con admiración. «Vas a llegar lejos. Lo importante es que nada se interponga en tu camino hacia el éxito». Lanzó una rápida mirada a Eloísa. Eloísa sintió una punzada de resentimiento, pero guardó silencio. En lugar de eso, puso la mano sobre la palma de la de su marido. «Seguro que saldremos adelante, cariño. Creo en ti». Después de comer, ya en casa, Eloísa y Benito se sentaron en la terraza, disfrutando de las vistas de la ciudad y de una copa de vino local. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo con delicados tonos rosas y naranjas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Benito al notar la mirada pensativa de su mujer. Eloísa dudó en contestar. «Sabes, a veces pienso que pasamos demasiado tiempo trabajando. Quizá deberíamos bajar un poco el tono, pasar más tiempo juntos, viajando». Benito frunció el ceño. «Pero ahora es el momento más importante para la empresa. No podemos permitirnos relajarnos». «Lo entiendo», dijo Eloísa en voz baja. «Es solo que a veces echo de menos los días en que podíamos pasear por la ciudad sin pensar en los negocios». Benito pasó el brazo por los hombros de su mujer. «Todo va a salir bien, cariño. Ya verás que pronto nuestros esfuerzos se verán centuplicados. Tendremos todo lo que soñamos». Eloísa asintió.
pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. No podía explicar de dónde venía, pero en algún lugar de su interior había una sensación persistente de que su vida perfecta podría no ser tan sólida como parecía. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido dormido, Eloísa no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Recordaba su primer encuentro, su boda, los momentos felices que habían pasado juntos, pero también pensó en cómo Benito había ido cambiando poco a poco, en que cada vez pasaba más tiempo en el trabajo, en que sus conversaciones íntimas eran cada vez menos frecuentes. Son dificultades pasajeras, se susurró a sí misma. Lo superaremos. Tenemos que superarlo. Con estos pensamientos, Eloísa se sumió en un sueño intranquilo. Soñó con Elche, empapada de huertos de naranjos, y con ella misma corriendo por las estrechas calles en busca de algo esquivo. Benito estaba cerca, pero cada vez que ella casi lo alcanzaba, desaparecía entre la multitud. La mañana encontró a Eloísa ya en pie. Intentó no dejar traslucir que no había dormido bien y preparó el desayuno para su marido como de costumbre. Benito, ya vestido con un estricto traje, se apresuró a sorber su café. «Reunión importante con inversores hoy», dijo, besando a Eloísa en la mejilla. «No me esperéis para cenar, puede que tenga que quedarme hasta tarde». Eloísa asintió, tratando de ocultar su decepción. «Buena suerte, cariño. Te esperaré el tiempo que haga falta». Cuando la puerta se cerró tras Benito, Eloísa se acercó a la ventana. Elche estaba despertando, las calles llenas de gente que se apresuraba a sus quehaceres. Contempló aquel paisaje familiar y pensó que tal vez había llegado el momento de cambiar algo en sus vidas. ¿Pero cómo? ¿Y estaba Benito preparado para ese cambio? Con estos pensamientos, Eloísa comenzó su jornada, sin darse cuenta aún de los retos que tenía por delante. Estaba decidida a preservar a su familia y la felicidad que Benito y ella habían construido a lo largo de los años. Pero el destino ya había empezado a tejer su intrincada red, preparando para Eloísa las pruebas que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su fortaleza. La primavera en Elche era especialmente hermosa. Los almendros en flor envolvían la ciudad en una suave bruma rosada, y el aire se llenaba del dulce aroma de las flores y de la anticipación del verano. Pero Eloísa apenas se percataba de esta belleza, inmersa en sus propios pensamientos y preocupaciones. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde en la que por primera vez se sintió angustiada por su matrimonio. Desde entonces la situación no había hecho más que empeorar. Benito llegaba cada vez más tarde al trabajo, a casa tarde y cansado. Sus conversaciones se volvieron cortas y superficiales, y las cenas juntos se convirtieron en una rareza. Hoy era su 7º aniversario de boda, y Eloísa decidió organizar una fiesta sorpresa. Había pasado el día preparando los platos favoritos de su marido y decorando su acogedor piso con velas y flores. Con un vestido nuevo comprado especialmente para la ocasión, espera impaciente el regreso de Benito. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando por fin la llave giró en la cerradura. Eloísa se apresuró a entrar en el vestíbulo, sonriendo ampliamente. «¡Feliz aniversario, mi amor!», exclamó, pero enseguida titubeó al ver el ceño fruncido de su marido. Benito parecía cansado e irritado. Recorrió el piso decorado y suspiró. «¡Ay, Eloísa, se me había olvidado! He tenido un día tan duro». La sonrisa se borró lentamente de la cara de Eloísa. «No pasa nada, querida. He preparado tus platos favoritos. ¿Cenamos juntos?». Benito negó con la cabeza. «Lo siento, pero no tengo hambre. Y todavía tengo que trabajar en mi presentación para la reunión de mañana. Te das cuenta de lo importante que es para la empresa, ¿verdad?». Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Claro que lo entiendo. ¿Pero no podemos tener al menos media hora? Hace tanto tiempo que no pasamos tiempo juntas». «Eloísa, por favor». Una nota de irritación apareció en la voz de Benito. «No me hagas empezar. ¿Sabes lo mucho que significa para mí este acuerdo? El futuro de nuestra empresa depende de ello». «¿Nuestra empresa?», intervino Eloísa en voz baja. «Benito, ¿cuándo fue la última vez que me pediste opinión sobre los asuntos de la empresa? Me siento superflua en tu vida». Benito se frotó el puente de la nariz con cansancio. «No hablemos de eso ahora. Estoy muy cansado». Con estas palabras, pasó junto a su mujer a su despacho y cerró la puerta. Eloís se quedó de pie en el pasillo,
sintiendo que sus esperanzas de una velada romántica se desmoronaban. Caminó despacio hasta el salón y empezó a apagar las velas. Mirando la cena que se enfriaba, Eloísa no pudo contener las lágrimas. ¿Cuándo se habían distanciado tanto Benito y ella? ¿Dónde habían quedado el amor y la ternura que un día les unieron? Las semanas siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Eloísa intentaba hablar con su marido, pero cada vez chocaba con un muro de incomprensión. Benito estaba completamente absorto en su trabajo y no parecía darse cuenta de cómo sufría su mujer. Una mañana, cuando Benito ya se había ido a trabajar, sonó el timbre. En el umbral estaba Remira, impecablemente vestida y perfectamente peinada, como siempre. «Eloísa, querida, se me ha ocurrido pasar a verte», dijo la suegra al entrar en el piso. «Benito me dijo que tenías algunos problemas. Pensé que tal vez necesitabas algún consejo». Eloísa se sintió molesta. Lo último que necesitaba ahora era el hitro de Remira. Pero se obligó a sonreír. «Gracias por preocuparte, Remira, pero estamos bien». Remira lanzó una mirada crítica a su cuñada. «¿En serio? A mí me pareces cansada. Sabes, Eloísa, a los hombres no les gusta que las esposas se lancen. Quizá deberías prestar más atención a tu aspecto». Eloísa sintió que la ira le hervía por dentro. «Remira, agradezco tu preocupación, pero nuestra relación con Benito es cosa nuestra». «Ay, cariño», su suegra negó con la cabeza. «Solo quiero ayudar. Benito está ahora en la cima de su carrera. Necesita apoyo, no caprichos y quejas». Eloísa respiró hondo, tratando de contenerse. «Gracias por la visita, Remira, pero debo irme. Tengo mucho que hacer». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Eloísa se hundió en el sofá, sintiéndose completamente derrotada. ¿Todo el mundo la ve solo como una carga para Benito? ¿Podría estar haciendo algo mal? Por la noche, cuando Benito llegó a casa, Eloísa decidió hacer un nuevo intento de relación. Le preparó su cena favorita e incluso compró una botella de vino caro. «Benito, ¿podemos cenar juntos?», preguntó esperanzada. Su marido miró sorprendido la mesa puesta. «Oh, Eloísa, lo siento, pero ya he comido en la oficina y tengo que terminar unos cálculos». Eloísa sintió que algo se estremecía en su interior. «Benito, tenemos que hablar. Siento que nos estamos distanciando. Quizá deberíamos ver a un consejero matrimonial». Benito frunció el ceño. «¿Un psicólogo?» «Eloísa, no tenemos tiempo para eso. Y de todas formas, yo no veo ningún problema. Es que ahora tengo mucho trabajo. Es temporal, ¿entiendes? Pero apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos». Eloísa podía sentir que le temblaba la voz. «Te echo de menos, nos echo de menos». «Eloísa, por favor». La voz de Benito se irritó. «No seas dramática. Lo estamos haciendo bien. Solo hay que tener un poco de paciencia hasta que la empresa llegue al siguiente nivel». Con esas palabras, se marchó a su despacho, dejando a Eloísa sola en el salón. Miró la cena sin tocar y sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Había alguna posibilidad de arreglarlo? Los días siguientes pasaron como un borrón. Eloísa intentó ocuparse del trabajo, ayudando a Benito con el papeleo de la empresa, pero cuanto más se sumergía en los asuntos de la empresa, más le parecía que algo iba mal. Un día, al revisar los informes financieros, observó extrañas discrepancias en las cifras. Algunas cantidades no cuadraban y algunas transacciones parecían sospechosas. Eloísa decidió hablar con su marido. «Benito, estaba mirando los informes y me he dado cuenta de algo raro», empezó a decir con cautela. Su marido se apartó del portátil y la miró molesto. «¿Qué más?» «Aquí y aquí», Eloísa señaló los documentos. «Los números no cuadran, y estas transacciones parecen sospechosas». La cara de Benito cambió. El miedo brilló en sus ojos por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «Eloísa, no te metas en lo que no entiendes. Son operaciones financieras complejas. No tienes por qué entenderlas». «Pero, Benito», insistió Eloísa, «soy la contable de la empresa. Debería saber lo que pasa con nuestras finanzas». «¡Basta!», gritó Benito de repente, golpeando la mesa con el puño. «He dicho que te metas en tus asuntos. ¿Me estás espiando? ¿No confías en mí?» Eloísa retrocedió, sorprendida por su reacción. «Benito, solo quería ayudar». «No necesito tu ayuda», replicó él con frialdad. «Métete en tus asuntos y no te metas en los míos.
Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Eloísa en completa confusión. No podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Le ocultaba algo Benito? Y si es así, ¿qué es exactamente? Aquella noche Eloísa no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada junto a su marido, escuchando su respiración pausada, sintió que el abismo crecía entre ellos. Algo le decía que su matrimonio estaba a punto de pasar una dura prueba, y no estaba segura de tener fuerzas para superarla. Con la mirada perdida en la oscuridad, Eloís pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. ¿Dónde habían quedado aquellos días felices llenos de amor y comprensión? Y lo más importante, ¿había alguna posibilidad de recuperarlos? Con estos angustiosos pensamientos, acabó por sumirse en un sueño intranquilo, sin darse cuenta de que aún le quedaban por delante las pruebas más duras. La mañana estaba nublada, lo que reflejaba el estado de ánimo de Eloísa. Se despertó con un gran peso en el corazón. Los recuerdos de la pelea con Benito de la noche anterior aún persistían en su mente. Su marido ya se había ido a trabajar, dejando solo una breve nota. «Llegaré tarde. No me esperes levantada». Eloísa se dedicó mecánicamente a sus tareas domésticas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las rarezas en los estados financieros de la empresa no salían de su mente. ¿Y si Benito realmente ocultaba algo? No quería creerlo, pero su brusca reacción no hacía más que reforzar sus sospechas. Decidida, Eloísa se sentó frente al ordenador y empezó a escudriñar todos los documentos de la empresa que tenía a su disposición. Las horas pasaron volando mientras profundizaba más y más en el mundo de los números y las transacciones. Al anochecer, el panorama se iba aclarando, y lo que vio le dio a Eloísa un escalofrío interior. Parecía que Benito llevaba una doble contabilidad, ocultando una parte importante de los ingresos de la empresa. Pero, ¿por qué? ¿Y a dónde iba a parar ese dinero? Eloísa estaba tan absorta en su investigación que no se dio cuenta de que Benito había vuelto. La encontró frente al ordenador, rodeada de documentos impresos. «¿Qué estás haciendo?». Su voz sonó inesperadamente áspera. Eloísa se sobresaltó y se dio la vuelta. «Benito, tenemos que hablar. He encontrado...». «¿Has mirado en mis archivos?», interrumpió su marido con el rostro contorsionado por la ira. «¿Cómo te atreves?». «Benito, escucha», intentó Eloísa hablar con calma. «Aquí hay claras irregularidades. Estás ocultando ingresos, haciendo doble contabilidad. Es ilegal». El miedo brilló en los ojos de Benito por un momento, pero rápidamente se recompuso. «No entiendes nada, Eloísa. Son complicados esquemas financieros necesarios para el desarrollo del negocio». «¡No me mientas!». Eloísa sintió que la ira le hervía por dentro. «Sé lo suficiente de contabilidad como para ver lo obvio. No solo estás mintiendo a Hacienda, me estás mintiendo a mí». Benito guardó silencio unos segundos, y luego su rostro se puso rígido. «Vale, ¿quieres la verdad? Sí, estoy sacando dinero de la empresa, pero es para nuestro futuro, Eloísa. Estoy creando un colchón de seguridad para nosotros». «¿Un colchón de seguridad?». Eloísa no podía creer lo que oía. «A través de operaciones ilegales. Benito, eso es un delito». «Oh, déjate de melodrama», replicó Benito. «Todo el mundo lo hace. Es un negocio, nena. Si no puedes entenderlo, quizá deberías volver a la escuela de magisterio». Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Quién eres? No te reconozco, Benito. ¿Dónde se ha metido ese hombre honrado y decente con el que me casé?». «Creció y se dio cuenta de cómo funciona el mundo», contestó Benito con frialdad. «Ahora escúchame con atención, Eloísa. Olvidarás lo que has visto. No sabes nada ni entiendes nada de los asuntos de la empresa. ¿Está claro?». «¿Me estás amenazando?». Eloísa no podía creer lo que estaba pasando. «Te lo advierto». Benito se acercó más a ella. La amenaza se leía en sus ojos. «No te metas en mis asuntos si no quieres problemas. Eres mi mujer y tu trabajo es apoyarme, no hacer berrinches». Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Eloís completamente confundida. Se hundió en una silla, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía estar tan equivocada sobre el hombre en quien más confiaba? La noche pasó sin dormir. Eloísa se tumbó en la cama, escuchando la respiración de Benito, que dormía a su lado, y pensó en lo que debía hacer a continuación. No podía hacer la vista gorda ante los crímenes de su marido, pero tampoco podía entregarlo a las autoridades. ¿Sería capaz de hacerlo? Por la mañana, Benito actuó como si nada hubiera pasado.
Se dirigía al trabajo como de costumbre, silbando una melodía. «Eloísa, cariño», le dijo, dándole un beso en la mejilla antes de marcharse. «No olvides que esta noche cenamos en casa de mamá. Estate lista a las 7». Eloísa asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Cuando la puerta se cerró tras Benito, por fin se permitió llorar. Todo en lo que creía, todo lo que consideraba importante y correcto, se desmoronaba ante sus ojos. Aquella noche, sentada a la mesa en casa de su suegra, Eloísa se sentía como en una pesadilla. Remira alborotaba a su hijo, alabando su éxito en los negocios. Benito brillaba de orgullo mientras hablaba de sus nuevos proyectos y planes de futuro. «¿Y tú, Eloísa, debes estar tan orgullosa de tu marido?», preguntó Remira con una sonrisa en la que Eloísa percibió un atisbo de burla. «Por supuesto», espetó Eloísa, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «Benito tiene tan exitoso». Después de cenar, cuando llegaron a casa, Eloísa por fin se decidió a hablar. «Benito, no podemos seguir así. Lo que estás haciendo está mal. No puedo formar parte de ello». Benito suspiró cansado. «Eloísa, ya lo hemos hablado. Estoy haciendo lo que es necesario para nuestro futuro. Si no puedes aceptarlo, quizá deberíamos pensar en otras opciones». «¿Otras opciones?», intervino Eloís, sintiendo un escalofrío en su interior. «¿Qué quieres decir?». «Del divorcio, Eloísa», respondió Benito con calma. «Si no puedes ser el tipo de esposa que necesito, quizá sea mejor que nos separemos». Eloísa sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Era realmente el final? Su amor, su matrimonio, todo lo que habían construido juntos, se derrumbaría como un castillo de naipes. Miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el Benito del que se había enamorado? Aquel hombre honesto, amable y cariñoso. ¿Y qué iba a hacer ella con este hombre nuevo, extraño, dispuesto a cometer un crimen por dinero? Eloísa se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Un camino la llevaba a cerrar los ojos a la verdad y seguir viviendo una mentira. El otro era luchar por la justicia, pero a costa de perder todo lo que apreciaba. ¿Qué camino elegiría? Por la mañana, Eloísa estaba sentada en el balcón de su piso. No había pegado ojo en toda la noche y sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. Una taza de café frío estaba cerca, sin tocar. Elche se estaba despertando, lleno de los sonidos del comienzo del día, pero Eloísa apenas lo notaba. Los últimos días habían puesto su vida patas arriba. El descubrimiento de las maquinaciones financieras de Benito, sus amenazas, la mención de un posible divorcio, todo parecía un terrible sueño del que no podía despertar. El sonido de un mensaje entrante en su teléfono sacó a Eloísa de su aturdimiento. Era su vieja amiga María. «Ali, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te parece si quedamos hoy para tomar un café?». Eloísa no sabía qué decir. No estaba segura de estar preparada para socializar, pero se dio cuenta de que no podía esconderse del mundo para siempre. «Vale, vamos a nuestra cafetería favorita a las 11 de la mañana», respondió. Encontrarse con María fue como un soplo de aire fresco. Se sentaron en un acogedor café del casco antiguo y Eloísa pudo sentir cómo su alma se descongelaba poco a poco. «Ali, ¿qué te pasa? Pareces agotada», preguntó María preocupada. Eloísa respiró hondo. Tenía tantas ganas de compartir sus preocupaciones, pero temía las repercusiones. «Son solo problemas familiares», respondió evasiva. María miró a su amiga con atención. «Ali, veo que esto es serio. Puedes confiar en mí». Y entonces Eloísa no pudo más. Las palabras fluyeron, lo contó todo. Las maquinaciones de Benito, sus amenazas, sus dudas y temores. María escuchaba sin interrumpir. Solo de vez en cuando apretaba la mano de su amiga como apoyo. Cuando Eloísa terminó, María se quedó pensativa. «Ali, ¿te das cuenta de que no puedes hacer la vista gorda? Estamos hablando de delitos graves». «Lo sé», respondió Eloísa en voz baja. «Pero ¿cómo voy a denunciar a mi propio marido? ¿Y si se entera de que soy yo? María, le tengo miedo». «Escucha». María se inclinó más cerca. «Conozco a un abogado especializado en delitos financieros. Quizá deberías consultarlo con él». Eloísa dudó. Acudir a un abogado significaba hacer real la situación, llevarla de la categoría de pesadilla a la de realidad. Piénsatelo», respondió finalmente. De vuelta en casa, Eloísa se sentía un poco mejor. Hablar con María le había ayudado a darse cuenta de que no estaba sola,
de que había gente dispuesta a apoyarla. Por la noche volvió Benito. Parecía cansado pero satisfecho. «Eloísa, tengo una gran noticia», exclamó. «Hemos firmado un contrato importante. Nuestro futuro financiero está asegurado». Eloísa miró a su marido y no le reconoció. ¿Dónde estaba el Benito del que se había enamorado? Honesto, con principios, bondadoso. «Esto es maravilloso», se le escapó. Benito frunció el ceño. «Podrías mostrar más entusiasmo. Lo hago por nosotros, por nuestro futuro». ¿Por nuestro futuro? Eloísa sintió que la rabia le hervía por dentro. «Benito, ¿te das cuenta de que no solo estás arriesgando tu libertad, sino también la mía? Yo también estoy implicada en esto, lo quiera o no». «Eloísa, esto ya lo hemos hablado». La voz de Benito adquirió un tono acerado. «Creí que lo habías entendido. Estos son negocios, no hay lugar para sentimentalismos. ¿Dónde cabe la sinceridad, la honestidad?» Eloísa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Benito suspiró cansado. «Si no puedes aceptar la realidad, quizá deberíamos plantearnos el divorcio. No puedo vivir con una mujer que no me apoya». Aquellas palabras golpearon a Eloísa como una bofetada. Se dio la vuelta en silencio y se dirigió a su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Tumbada en la oscuridad, Eloísa pensó en cómo su vida había ido cuesta abajo. Recordó su primer encuentro con Benito, la boda, los años felices juntos. ¿Dónde había quedado todo? A la mañana siguiente, Eloísa tomó una decisión. Llamó a María. «Quiero ver a ese abogado. No puedo seguir viviendo así». La reunión quedó fijada para el día siguiente. Eloísa se dio cuenta de que aquel podía ser el punto de no retorno, pero no podía seguir callada y ser cómplice de los crímenes de su marido. Cuando estaba a punto de salir para la reunión, Remira apareció en la puerta. «Eloísa, querida, se me ocurrió venir a verte. Benito me ha dicho que tenías algún tipo de desacuerdo». Eloísa se tensó interiormente. Lo último que necesitaba ahora mismo era una conversación con su suegra. «Remira, lo siento, pero tengo prisa. Tengo una reunión importante». «¿Más importante que la familia?» La voz de Remira sonó a reproche. «Eloísa, se supone que debes apoyar a tu marido, no causarle problemas. Benito está trabajando muy duro por vuestro futuro». Eloísa sintió que la ira le hervía por dentro. «¿Sabes exactamente cómo trabaja? ¿Conoces sus métodos?» Remira apretó los labios. En los negocios, a veces hay que hacer concesiones. Si no puedes entenderlo, quizá deberías plantearte si eres digna de ser la esposa de un hombre como Benito. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Eloísa se volvió bruscamente y salió del piso, dejando a Remira en el pasillo. Ya no dudaba de lo acertado de su decisión. Sentada en el despacho del abogado, Eloísa sintió una mezcla de miedo y determinación. Se daba cuenta de que aquella conversación podía cambiar el resto de su vida, pero sabía que no podía seguir callada. «Entonces, señora Eloísa», empezó el abogado, «cuéntemelo todo desde el principio». Y Eloísa empezó a hablar, sintiendo que un gran peso caía de sus hombros con cada palabra. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de que no había vuelta atrás. Los días posteriores a la reunión con el abogado se habían convertido en una pesadilla interminable para Eloísa. Cada timbre del teléfono, cada susurro en la puerta la hacía estremecerse. Vivía con el temor constante de que Benito se enterara de sus actos. El abogado aconsejó a Eloísa que reuniera todas las pruebas posibles del fraude financiero de su marido. Para ello tuvo que llevar una doble vida. Durante el día seguía trabajando para la empresa de Benito, copiando documentos en secreto, y por las noches pasaba información al abogado. Una noche, mientras Eloísa trabajaba en su ordenador, Remira irrumpió en el piso sin avisar. «Eloísa, ¿qué haces?», preguntó bruscamente su suegra, mirando con desconfianza los papeles esparcidos por el escritorio. Eloísa cerró rápidamente el portátil. «Remira, me has asustado. Solo estoy trabajando con documentos de la empresa». Remira entornó los ojos. «¿De verdad? Y yo que creo que estás tramando algo contra mi hijo. Ya veo cómo has cambiado últimamente». Eloísa sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «No sé de qué me está hablando. Solo hago mi trabajo». «Escúchame con atención, niña». Remira se acercó más a Eloísa. Su voz se volvió amenazadora. «Si crees que puedes hacer daño a Benito, estás muy equivocada. No dejaré que un advenedizo destruya lo que mi hijo y yo hemos pasado años construyendo». Eloísa se enderezó
sintiendo la ira hervir en su interior. ¿Y sabes exactamente lo que has estado construyendo, Remira? ¿Conoces los métodos comerciales de Benito? Algo parecido al miedo brilló por un momento en los ojos de Remira, pero enseguida se recompuso. No es asunto tuyo cómo lleva mi hijo sus negocios. Tu trabajo es ser una esposa obediente y guardar silencio. ¿Silencio? Eloísa no daba crédito a lo que oía. ¿Quieres que haga la vista gorda ante el crimen? Remira agarró el brazo de Eloísa. Escúchame, querida. Si te atreves a decir una sola palabra contra Benito, me encargaré personalmente de que te arrepientas. Tengo contactos y puedo hacerte la vida muy desagradable. Eloísa apartó la mano. Sal de mi casa, Remira. Ahora mismo. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Eloísa se hundió en el suelo, temblando con todo su cuerpo. Se dio cuenta de que ahora tendría que luchar no solo contra Benito, sino también contra su madre. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera tortura para Eloísa. Era como si Remira se hubiera propuesto controlar todos sus movimientos. Aparecía constantemente en la oficina de la empresa, siguiendo a Eloísa, intentando comprobar su trabajo. Eloísa, querida, ¿qué son esos archivos que estás copiando?, preguntó Remira, apareciendo de repente a espaldas de su cuñada. Son solo informes rutinarios, Remira. Los estoy preparando para Benito, respondió Eloísa, tratando de ocultar su nerviosismo. ¿De verdad? Y creo que ocultas algo. Remira se inclinó más hacia ella, intentando ver la pantalla del ordenador. Eloísa sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Se dio cuenta de que no podía seguir así mucho más tiempo. Tarde o temprano Remira o Benito adivinarían sus actos. Una noche, cuando Eloísa volvió a casa, encontró el piso patas arriba. Los cajones habían sido arrancados y había papeles esparcidos por el suelo. En la cocina, sorprendió a Remira revisando metódicamente el contenido de los armarios. «¿Qué haces?», exclamó Eloísa, incapaz de creer lo que veía. Remira ni siquiera se volvió. «Buscando pruebas de tu traición, querida. Sé que estás tramando algo contra Benito». Eloísa sintió que todo le hervía por dentro. «No tienes derecho. Este es mi piso». «¿Tuyo?». Remira se volvió finalmente hacia ella, con un fuego poco amable ardiendo en sus ojos. «Todo lo que hay aquí pertenece a Benito. Y si crees que puedes llevarte algo cuando te eche, estás muy equivocada». Eloísa no pudo soportarlo. Agarró a Remira del brazo y la arrastró hacia la salida. «Fuera de mi casa, ahora mismo». Ya en la puerta, Remira se dio la vuelta. «Te vas a arrepentir, Eloísa. Haré lo que sea para dejarte sin nada». Cuando la puerta se cerró de golpe, Eloísa se hundió en el suelo, sintiendo que los sollozos le llegaban a la garganta. Se dio cuenta de que ya no tenía elección. Debía actuar con rapidez antes de que Benito y Remira se le adelantaran. Al día siguiente, Eloísa se reunió con el abogado y le entregó todas las pruebas que había reunido. «Debemos actuar de inmediato», dijo. «Me temo que sospechan algo». El abogado asintió. «No te preocupes, Eloísa. Hoy mismo presentaremos un informe en la fiscalía, pero prepárate para que empiece una investigación y también te interroguen». Eloísa respiró hondo. «Estoy preparada. No puedo seguir viviendo una mentira». Al salir del despacho del abogado, sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Sabía que le esperaban tiempos difíciles, pero por primera vez en muchos meses sintió que estaba haciendo lo correcto. Por la noche, cuando Benito llegó a casa, Eloísa decidió que era hora de hablar. No podía seguir fingiendo. «Benito, tenemos que hablar», empezó, intentando que no le temblara la voz. Su marido la miró cansado. «¿De qué, Eloísa? ¿Vas a sermonearme otra vez sobre la honradez en los negocios?» «No, Benito. Lo que digo es que ya no puedo formar parte de esto. He presentado una denuncia en la fiscalía por tus tejemanejes financieros». Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Entonces la cara de Benito se contorsionó de rabia. «¿Qué has hecho qué?». Eloísa dio un paso atrás, pero siguió hablando. «No podía seguir callada, Benito. Lo que estás haciendo es un crimen. No quiero ser cómplice». Benito se abalanzó sobre ella y la agarró por los hombros. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido todo lo que he construido durante años». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Remira irrumpió en el piso. «Benito, lo he oído todo. Esa zorra desagradecida te ha traicionado».
Eloísa se encontró entre su furioso marido y su suegra. Se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control, pero no se arrepintió de su decisión. «Tenéis que calmaros los dos», dijo, tratando de hablar con firmeza. «La investigación ya ha comenzado. Será mejor que cooperéis con las autoridades». «¿Cooperar?», gritó Remira. «Has arruinado a nuestra familia, nuestra reputación. Nos aseguraremos de que pagues por ello». Benito miró en silencio a Eloísa, y en sus ojos ella vio una mezcla de rabia y miedo. «Fuera», murmuró finalmente con los dientes apretados. «Fuera de mi casa. Ya no eres mi mujer». Eloísa asintió. Estaba preparada. Recogió rápidamente lo imprescindible y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Siento que haya acabado así, Benito, pero no me arrepiento de mi decisión». Cuando la puerta se cerró tras ella, Eloísa se sintió extrañamente aliviada. Sabía que le esperaban muchas dificultades, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. El viento frío helaba a Eloísa hasta los huesos mientras caminaba por las calles nocturnas de Elche con una pequeña bolsa en las manos. Las lágrimas le cubrían los ojos y le costaba ver el camino. No sabía a dónde ir. Todos los amigos que tenía en común con Benito, y no estaba segura de en quién podía confiar ahora. De repente sonó el teléfono. Era María. «Ali, ¿dónde estás? Lo sé todo. Ven a verme enseguida». Una hora más tarde, Eloísa estaba sentada en la cocina de María con una taza de té caliente entre las manos. Temblaba a pesar del calor del piso. «Hiciste lo correcto», dijo María abrazando a su amiga. «Pero ahora tienes que tener mucho cuidado. Benito no es de los que se rinden así como así». Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Eloísa estalló en una ráfaga de mensajes. Eran amenazas de Benito, maldiciones de Remira y acusaciones de personas que ella creía amigas. «¡Traidora! ¡Te arrepentirás! ¿Cómo has podido hacerle esto a Benito?». Las palabras le escocían los ojos como ácido. Eloísa apagó el teléfono, incapaz de seguir leyendo esos mensajes. A la mañana siguiente se desató el infierno. Cuando Eloísa salió de casa de María, encontró su foto impresa en el periódico local con el titular «Esposa traidora arruina exitoso negocio». Mientras caminaba por la calle, oyó murmullos detrás de ella, vio miradas de reproche. Parecía que todo el pueblo se había vuelto contra ella. Cuando Eloísa llegó al despacho del abogado, éste la saludó con cara de preocupación. «Eloísa, la situación se ha complicado. Benito ha presentado una contrademanda. Afirma que fuiste tú quien hizo la doble contabilidad sin su conocimiento y que todos los tejemanejes son cosa tuya». Eloísa sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Pero eso es mentira. Tenemos pruebas». El abogado negó con la cabeza. «Me temo que Benito tuvo tiempo de destruir la mayoría de los documentos, y los que quedan los alteró de alguna manera, tendiéndote una trampa». En ese momento, irrumpió en el despacho Remira, acompañada de 2 policías. «¡Ahí está!», gritó la suegra, señalando a Eloísa. «¡Arresten a esa ladrona! Le ha robado a mi hijo y ha intentado echarle la culpa a él». Eloísa observó, horrorizada, cómo los agentes de policía se acercaban a ella. «No, usted no lo entiende. Es culpa de Benito. Tengo pruebas». Pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de Remira y el ruido del alboroto que había comenzado. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Interrogatorios, acusaciones, toma de huellas. Eloís se sentía como la heroína de una película absurda. Cuando por fin la pusieron en libertad bajo palabra, ya había oscurecido. Eloísa vagó por la ciudad sin saber a dónde ir. No podía volver a casa y no quería poner en peligro a la única persona que confiaba en ella. De repente, sintió que alguien la seguía. Al girarse, vio una figura oscura que desaparecía rápidamente al doblar la esquina. Su corazón latía frenéticamente. ¿Había enviado Benito a alguien tras ella? Eloísa echó a correr, incapaz de ver el camino. Corrió por las estrechas calles de Elche, tratando de escapar de su perseguidor. Finalmente, completamente agotada, se escondió a la sombra de una antigua iglesia. Apretada contra el frío muro de piedra, Eloísa intentó recuperar el aliento. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? En ese momento, su teléfono, que se había aventurado a encender, vibró. El mensaje era de un número desconocido.
Sé la verdad sobre Benito. Reúnete conmigo mañana a mediodía en el café de la plaza. Ven sola. Eloísa se quedó mirando la pantalla, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Quién podía ser? ¿Un amigo o un enemigo? ¿Una trampa o una oportunidad de salvación? Sabía que podía ser peligroso, pero también sabía que no tenía elección. Podría ser su única oportunidad de demostrar su inocencia y descubrir la verdad sobre Benito. Con el corazón encogido, Eloísa decidió ir a la reunión. Le esperara lo que le esperara mañana. Estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. Al fin y al cabo, la verdad estaba de su parte y creía que tarde o temprano la justicia se impondría. El sol del mediodía pegaba sin piedad mientras Eloísa miraba nerviosa a su alrededor en la mesa de una cafetería de la Plaza Mayor de Elche. El corazón le latía a 1000 por hora, cada persona que pasaba a su lado le parecía una amenaza en potencia. Exactamente a mediodía, una elegante mujer de mediana edad se acercó a su mesa. ¿Eloísa?, preguntó en voz baja. Eloísa se puso tensa, lista para levantarse de su asiento en cualquier momento. ¿Quién es usted? La mujer se sentó frente a ella, mirando atentamente la plaza. Me llamo Carmen, y era la amante de Benito. Eloísa sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Qué? Carmen levantó una mano, deteniendo la avalancha de preguntas. Escúchame con atención. No tenemos mucho tiempo. Conozco todas las maquinaciones de Benito. Es más, tengo pruebas. Eloísa no daba crédito a lo que oía. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidiste ayudarme? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Porque Benito también destruyó mi vida. Cuando descubrí sus crímenes y amenacé con contarlo todo, él me hizo perder mi trabajo, mi reputación, todo. Eloísa se quedó mirando a la mujer, sin saber si creerla o no. Como sé que no es una trampa. Carmen sacó un pendrive de su bolso. Esto tiene toda la información sobre las maquinaciones de Benito, incluidas las grabaciones de nuestras conversaciones en las que admite todo. Pero ten cuidado. Si se entera de que tienes esta información. En ese momento, Eloísa vislumbró por el rabillo del ojo una figura que le resultaba familiar. Remira. Cruzó la plaza, escrutando los rostros de los transeúntes. Tenemos que irnos, susurró Eloísa cogiendo a Carmen de la mano. Salieron rápidamente del café, serpenteando por las estrechas calles del casco antiguo. Eloísa sentía la adrenalina correr por su sangre. ¿Tendría por fin la oportunidad de demostrar su inocencia? Asegurándose de que se habían librado de una posible persecución, las mujeres se detuvieron para recuperar el aliento. ¿Y ahora qué?, preguntó Eloísa, aferrando con fuerza el pendrive en la mano. Carmen negó con la cabeza. Ahora tienes que tener mucho cuidado. Benito no se detendrá ante nada para protegerse. Es peligroso, Eloísa, mucho más peligroso de lo que crees. ¿Pero por qué no acudiste a la policía con estas pruebas? Carmen sonrió con amargura. ¿Crees que no lo he intentado? Benito tiene a su gente en todas partes, incluso a la policía. Nadie me creyó. Eloísa sintió que la desesperación la invadía. ¿Qué voy a hacer? Tengo un plan, dijo Carmen en voz baja. Pero es arriesgado. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? Eloísa se lo pensó un momento. Recordó toda la humillación por la que había pasado, todas las traiciones y mentiras. Sus ojos se iluminaron con determinación. Sí, estoy dispuesta a todo para demostrar la verdad. Carmen asintió. Bien, escucha con atención. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Eloísa. Vivió en constante tensión, siguiendo el plan de Carmen. Cada paso, cada acción podía costarle la libertad o incluso la vida. Se reunió en secreto con antiguos empleados de la empresa de Benito, recogiendo testimonios. Se coló en la oficina al amparo de la noche, arriesgándose a ser capturada para obtener documentos adicionales. Durante todo ese tiempo, Eloísa se sintió observada. Notaba las mismas caras entre la multitud, oía extraños crujidos en la puerta de su piso provisional. Una noche, volviendo a casa después de otra reunión secreta, Eloísa se dio cuenta de que la seguían. Aceleró el paso y se adentró en el laberinto de callejuelas del casco antiguo. Su corazón se aceleró al oír pasos rápidos detrás de ella. De repente, una mano la agarró por el hombro. Eloís gritó, pero el grito se le atascó en la garganta cuando vio a Remira frente a ella. «¡Te tengo, mierdecilla!», siseó su suegra, con los ojos ardiendo de odio. «¿Creías que podías destruir a mi hijo?». Eloís intentó soltarse,
pero el agarre de Remira era férreo. «Suéltame, no sabes toda la verdad». ¿La verdad? Remira se rió, y se podía oír la locura en su risa. La verdad es que eres un cabrón desagradecido que intenta destruir todo lo que hemos construido. En ese momento, otra figura emergió de la oscuridad. Eloísa se horrorizó al reconocer a Benito. «Hola, querida», dijo con una fría sonrisa. «Parece que tenemos que hablar seriamente». Eloísa se dio cuenta de que estaba acorralada. Miró a su alrededor buscando una vía de escape, pero la calle estaba desierta. «Benito, por favor», comenzó, tratando de llegar al hombre que una vez amó. «No es demasiado tarde para arreglar las cosas. Vayamos juntos a la policía. Digamos la verdad». Benito se rió, pero no había ni una pizca de alegría en su risa. ¿A la policía? Ay, Eloísa, siempre has sido tan ingenua. ¿De verdad crees que te dejaría destruir todo lo que he creado? Dio un paso adelante y Eloísa vio en su mano algo que brillaba a la luz de la farola. Un cuchillo. «¡Benito, no!», gritó, intentando zafarse del agarre de Remira. En ese momento, el silencio de la noche fue roto por el sonido de las sirenas de la policía. Los coches de policía entraron en la calle desde ambos lados, cegando a todos con sus faros. «¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está!», se oyó una voz fuerte. Eloísa vio que la cara de Benito se contorsionaba de horror. Intentó huir, pero fue rápidamente agarrado por los policías. Remira pareció entrar en estupor, sin oponer resistencia mientras la esposaban. Carmen salió de uno de los coches, acompañada de un policía de alto rango. «Se acabó, Benito», dijo mirando a su antiguo amante. «Lo sabemos todo, todos tus crímenes, todas tus maquinaciones. Ahora no puedes escapar». Eloísa contempló la escena, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Había terminado por fin la pesadilla? ¿Había triunfado la verdad? Cuando el policía se acercó a ella para tomarle declaración, sintió que por sus mejillas corrían lágrimas de alivio. Pero no eran solo lágrimas de alegría. En algún lugar de su interior lloraba el amor y los sueños destrozados por la codicia y la mentira. Al ver cómo se llevaban a Benito y a Remira en coches de policía, Eloísa comprendió que era el final de un capítulo de su vida. Pero, ¿cuál sería el siguiente? Las brillantes luces de las lámparas del tribunal cegaron los ojos de Eloísa. Sentada en el banquillo de los testigos, sintió las miradas de decenas de personas clavadas en ella. Habían pasado 3 meses desde aquella memorable tarde en que Benito y Remira fueron detenidos, y ahora comenzaba el juicio. «Señora Eloísa», la voz del fiscal la sacó de su ensoñación, «dirá al tribunal cuándo sospechó por primera vez que su marido realizaba actividades ilegales». Eloísa respiró hondo, ordenando sus ideas. Empezó poco a poco. Al principio había pequeñas discrepancias en los estados financieros, que yo consideraba errores, pero luego habló largo y tendido, contando sus sospechas, sus intentos de hablar con Benito, las amenazas y presiones de su marido y su suegra. Cada palabra era difícil de pronunciar, como si la estuvieran agotando. Por el rabillo del ojo, Eloísa vio a Benito sentado en la mesa de la defensa. Parecía agotado, perdido. Ni rastro del hombre seguro y carismático del que se había enamorado. Remira estaba sentada a su lado, con su peinado antes perfecto despeinado y los ojos enrojecidos por el llanto. «Dígame, doña Eloísa», preguntó de pronto el abogado de Benito, levantándose de su asiento. «¿Tenía usted algún motivo personal para calumniar a su marido? ¿Quizá le disgustaba que dedicara demasiado tiempo a su trabajo?» Eloísa sintió que todo su interior se apretaba de indignación. «No, eso no es cierto. Amaba a mi marido y solo quería lo mejor para él, pero no podía hacer la vista gorda ante el crimen. Aunque eso significara destruir a su familia». El abogado continuó presionando. «Protesto». El fiscal intervino. «La defensa está tratando de presionar al testigo». «Denegada», respondió el juez. «El testigo puede contestar». Eloísa miró directamente a los ojos del abogado. «Una familia no puede construirse sobre mentiras y crímenes. Hice lo que creí correcto». Tras su testimonio, llegó el turno de Carmen. La ex amante de Benito parecía nerviosa pero decidida. Habló de su relación con Benito, de cómo se enteró de sus maquinaciones y de cómo la amenazó cuando quiso revelarlo todo. «Me dijo que me destruiría si me atrevía a contárselo a alguien», dijo Carmen con voz temblorosa.
Perdí mi trabajo, mis amigos, pero ya no podía callarme. Benito permaneció con la cabeza gacha durante su testimonio. Solo cuando Carmen mencionó las grabaciones de sus conversaciones, se levantó como si hubiera recibido un golpe. Los días del juicio se alargaron interminablemente. Eloísa se sentía exprimida como un limón. Cada día tenía que revivir una y otra vez los horrores de los últimos meses, respondiendo a las preguntas de los abogados y fiscales. Pero el día más duro fue el día en que Benito testificó. Parecía una persona completamente distinta, destrozado, perdido. Pero cuando empezó a hablar, Eloísa se dio cuenta con horror de que seguía intentando escabullirse. Sí, cometí fraude financiero, admitió Benito. Pero lo hice por el bien de la empresa, por nuestros empleados. No hay otra forma de sobrevivir en este negocio. Eloísa no daba crédito a lo que oía. Incluso ahora, ante pruebas irrefutables, seguía mintiendo. Y en cuanto a mi mujer, continuó Benito, mirando a Eloísa, la quería. Pero ella no entendía los pormenores del negocio. Su ingenuidad e inexperiencia podrían haber arruinado todo lo que creé. Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo se atrevía a acusarla de ingenua? ¿Cómo podía hablar de amor después de todo lo que había hecho? El testimonio de Remira no fue menos chocante. Intentó presentarse como una madre cariñosa que simplemente protegía a su hijo. No conocía el alcance de los problemas de la empresa, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Solo quería proteger a mi hijo, y esta mujer lanzó una mirada fulminante a Eloísa. Destruyó nuestra familia. Eloísa sintió que la ira le hervía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. La verdad estaba de su parte y ninguna acusación falsa podría cambiarla. Finalmente, tras semanas de duras audiencias, llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada. Eloísa se sentó agarrada de la mano de María, que había estado a su lado todo el tiempo. «Pónganse de pie, comienza la sesión», anunció el secretario. El juez, un hombre mayor de mirada atenta, empezó a leer el veredicto. Con cada palabra, Eloísa sentía que la tensión de los últimos meses empezaba a liberarse. Benito fue declarado culpable de todos los cargos: fraude financiero, evasión fiscal, presión a testigos. La lista de sus delitos era larga. La condena fue de 15 años de cárcel y una cuantiosa multa. Remira tampoco se libró del castigo. Fue reconocida cómplice, condenada a 5 años de libertad condicional y trabajos en beneficio de la comunidad. Cuando el juez terminó de leer el veredicto, se hizo el silencio en la sala. Eloísa miró a Benito, intentando averiguar cómo se sentía. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Lástima? Un poco de todo. Benito levantó los ojos y la miró. Por un momento le pareció ver un atisbo de remordimiento en sus ojos, pero tal vez fue solo un juego de luces. Mientras Benito era conducido fuera de la sala, Remira corrió hacia Eloísa. ¿Estás satisfecha?, siseó. «Destruiste nuestra familia. Arruinaste la vida de mi hijo». Eloísa miró tranquilamente a su suegra. «No, Remira. Fue Benito quien destruyó nuestra familia con sus crímenes. No podía quedarme callada». Los guardias apartaron a la gritona Remira y Eloísa. Por fin pudo exhalar. Todo había terminado. Se había hecho justicia. Al salir del juzgado, Eloísa se cerró en banda para protegerse de la luz del sol. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar libremente. «¿Y ahora qué?», preguntó María, rodeando los hombros de su amiga con el brazo. Eloísa dudó un momento. «No lo sé, pero sí sé una cosa. Quiero empezar de cero». Aquella tarde, sentada en el balcón de su nuevo y pequeño piso, Eloísa contempló las luces de Elche por la noche. La ciudad que antes le había parecido tan familiar y segura, y que luego se había convertido en un campo de batalla, ahora parecía nueva. Era como si la viera por primera vez. Pensó en Benito, en lo mucho que le había amado, cómo había creído en su futuro juntos. Ahora todo era pasado. Pero, extrañamente, Eloísa no sintió amargura, solo fatiga y alivio. Sonó el teléfono. Era Carmen. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Sinceramente, no lo sé», respondió Eloísa. «Todo parece tan irreal». «Lo entiendo». Carmen podía oír la simpatía en su voz. «Sabes, creo que eres muy valiente. No todo el mundo podría ir contra los demás por la verdad». Eloís sonrió. «Gracias, Carmen. Y gracias por todo lo que has hecho. No podría haberlo hecho sin ti».
Las dos nos merecemos un nuevo comienzo, dijo Carmen. ¿Crees que podríamos vernos mañana? ¿Hablar del futuro? Me encantaría, respondió Eloísa, sintiendo que algo parecido a la esperanza brotaba en su interior. Colgó el teléfono y volvió a mirar la ciudad. Sí, el pasado había sido doloroso. Sí, había perdido mucho: amor, confianza, ilusiones. Pero había ganado algo igualmente importante: fuerza, confianza, nuevos amigos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no asustaba a Eloís. Estaba preparada para un nuevo capítulo de su vida, fuera cual fuera. Con estos pensamientos, Eloísa entró en el piso y empezó a hacer las maletas. Mañana iría al mar, daría largos paseos por la playa, escuchando el sonido de las olas. Y luego, empezaría a escribir una nueva historia, su propia historia. Había pasado un año desde el juicio de Benito. Elche se ahogaba en azahares, llenando el aire de una dulce fragancia. Eloísa caminaba por las calles conocidas, pero ahora parecían diferentes. ¿O era ella misma la que había cambiado? El último año había sido para ella un tiempo de replanteamiento y reconstrucción. Después del juicio, Eloísa decidió tomarse un descanso para ordenarse a sí misma y sus sentimientos. Ha viajado mucho, ha visitado a un terapeuta y ha intentado dar un nuevo rumbo a su vida. Hoy iba a encontrarse con Carmen. Durante el último año, las dos mujeres, unidas por el dolor y la traición, se habían hecho muy amigas. Se veían a menudo, apoyándose mutuamente en momentos de necesidad. «¡Eloísa!». Carmen la saludó desde la terraza del acogedor café. «¡Qué guapa estás!». «Radiante». Eloísa sonríe y se sienta a la mesa. «Gracias, Carmen. Creo que por fin me estoy recuperando». Pidieron café y pastas, disfrutando del cálido día primaveral y de la conversación. «¿Cómo va tu proyecto?», preguntó Carmen. Eloísa se animó. Tras meses de reflexión, había decidido utilizar su experiencia para ayudar a los demás. Empezó a trabajar en la creación de una organización para ayudar a las víctimas de delitos financieros y violencia doméstica. «Poco a poco», responde Eloísa. «La semana que viene tengo una reunión con posibles inversores. Si todo va bien, deberíamos poder abrir nuestro primer centro de asesoramiento en un par de meses». «Estoy muy orgullosa de ti». Carmen apretó la mano de su amiga. «Has sido capaz de convertir tu dolorosa experiencia en algo útil para los demás». Eloísa miró pensativa a lo lejos. «Sabes, a veces pienso en Benito, me pregunto cómo estará». Carmen frunció el ceño. «¿No estarás pensando en ir a visitarle?». Eloísa negó con la cabeza. «No, no estoy preparada para eso. Quizá algún día, pero no ahora». La conversación se interrumpe cuando suena el teléfono de Eloísa. Se disculpa y contesta. Al cabo de unos minutos, colgó, y Carmen vio que la cara de su amiga cambiaba. «¿Qué le pasa?», le preguntó ansiosa. Eloísa respiró hondo. «Era el abogado de Benito. Quiere verme». Carmen levantó las cejas sorprendida. «¿Y qué vas a hacer?». Eloísa cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé. Una parte de mí quiere olvidarse de todo esto, pero la otra parte, siento que debo ir. Quizá me ayude a cerrar por fin este capítulo». Carmen asintió comprensiva. «Apoyaré cualquier decisión que tomes, pero ten cuidado, ¿vale?». Al día siguiente, Eloísa estaba frente a las puertas de la prisión, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Había pasado todos los controles y procedimientos, y ahora estaba sentada en la sala de visitas, esperando a que apareciera Benito. Cuando se abrió la puerta y entró, Eloísa apenas le reconoció. Benito había adelgazado, su pelo, antes cuidado, se había vuelto gris y en sus ojos había un cansancio que antes no existía. «Eloísa», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. «Gracias por venir». Ella asintió en silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo dirigirse al hombre que una vez había amado más que a la vida y que ahora apenas reconocía? «Ia, quería disculparme», empezó Benito con voz temblorosa. «Sé que ninguna disculpa compensará lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento de verdad». Eloísa le miró fijamente, tratando de ver si era sincero. «¿Por qué ahora, Benito? Ha pasado un año». Bajó los ojos. «Este año ha sido difícil. He tenido mucho tiempo para pensar. Sobre mis errores, sobre lo que he perdido, sobre ti». «Benito».
Empezó Eloísa, pero él la interrumpió. No, por favor, déjame terminar. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte, incluso cuando te amenacé, incluso cuando intenté culparte de todo. En algún lugar de mi interior sabía que estabas haciendo lo correcto. Eloís sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No esperaba que este encuentro la afectara tanto. No sé qué decir, Benito, respondió con sinceridad. No puedo olvidar todo lo que pasó. Él asintió. Lo comprendo. Y no te lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Y estoy orgulloso de ti. Por cómo has manejado todo esto, por lo que estás haciendo ahora por los demás. Eloís le miró sorprendida. ¿Sabes lo de mi proyecto? Benito sonrió débilmente. He estado siguiendo las noticias. Y estoy orgulloso de ti, Eloísa. Siempre has sido más fuerte que yo. Hablaron un rato más. Sobre el pasado, sobre el presente, un poco sobre el futuro. Cuando llegó el momento de despedirse, Eloísa se sintió extrañamente aliviada. Adiós, Benito, dijo levantándose. Espero que encuentres el camino. Él asintió. Gracias, Eloísa. Por todo. Al salir de la prisión, Eloísa respiró profundamente aire fresco. Sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Este encuentro no había cambiado el pasado, no había borrado el dolor de la traición, pero había ayudado a Eloísa a dejar atrás el pasado y a seguir adelante. Aquella tarde, Eloísa estaba sentada en el balcón de su piso, contemplando la puesta de sol sobre Elche. Pensaba en su vida, en el camino recorrido durante el último año. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de la puerta. Al abrir, Eloísa se sorprendió al ver a Remira en el umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó la ex-suegra con aire inseguro. Eloísa vaciló un instante antes de apartarse y dejar entrar a Remira. Se sentaron en el salón y se hizo un silencio incómodo durante unos instantes. Hoy he estado en casa de Benito, dijo finalmente Remira. Me contó lo de vuestra reunión. Eloísa se tensó, esperando más acusaciones. Pero Remira la sorprendió. He venido a disculparme, dijo, y en su voz Eloísa oyó auténtico remordimiento. Me cegó el amor por mi hijo. No quería ver sus errores, sus crímenes, y le traté fatal. Eloísa guardó silencio, sin saber qué responder. Remira continuó. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento, por mi comportamiento, por cómo te he tratado todos estos años. Fuiste una buena esposa para Benito, y yo lo arruiné todo. Eloísa sintió que un nudo le subía a la garganta. Remira, No, por favor, déjame terminar, la interrumpió Remira. Sé que es demasiado tarde para arreglar nada, pero quiero ayudar. He oído hablar de tu proyecto, de la organización que estás creando. Si necesitas ayuda, financiera o de otro tipo, estoy dispuesta a ayudar. Eloísa se quedó de piedra. Nunca había esperado oír esas palabras de Remira. Gracias, dijo finalmente. Pensaré en tu oferta. Cuando Remira se marchó, Eloísa salió de nuevo al balcón. La noche ya había caído sobre Elche y la ciudad brillaba con miles de luces. Eloísa pensó en todos los acontecimientos del día, en los encuentros y conversaciones inesperadas. Se dio cuenta de que esos encuentros eran el último paso hacia su curación. Por fin era capaz de dejar atrás el pasado, de perdonar, no olvidar, sino perdonar a quienes le habían hecho daño. A la mañana siguiente, Eloísa se despertó renovada. Se sentía preparada para nuevos retos, para una nueva vida. Sonó su teléfono. Era uno de los inversores de su proyecto. Eloísa, tengo buenas noticias. Estamos listos para financiar la apertura de tu primer centro. Eloísa sonrió y sintió que le entraba calor. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, muchos retos, pero ahora estaba preparada para todo. Al salir a la calle, Eloísa respiró aire fresco. Elche, la ciudad que la había visto caer y renacer, parecía especialmente hermosa hoy. Caminó por las calles que le eran familiares, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente libre. Libre del pasado, de resentimientos, de miedos, preparada para una nueva aventura, una nueva vida. Eloís sabía que su historia, la historia de la caída y el renacimiento, no había hecho más que empezar, y estaba preparada para escribir un nuevo y colorido capítulo. 5 años pasaron volando como un día.
Elche daba la bienvenida a otra primavera, y los naranjos en flor llenaban el aire con su dulce fragancia. Eloísa estaba de pie frente al espejo de su despacho, arreglándose el pelo y alisando las arrugas de su estricto traje de negocios. Hoy era el gran día, la inauguración del 5º centro New Start de su organización. Con los años, el pequeño proyecto de Eloísa se ha convertido en una importante ONG que ayuda a las víctimas de delitos económicos y violencia doméstica en toda España. Miles de personas han recibido apoyo, asistencia jurídica y la oportunidad de empezar de nuevo sus vidas. Eloísa, ¿estás preparada? Es hora de salir. María, su fiel amiga y ahora directora adjunta de New Start, asomó por la puerta. Eloísa respiró hondo y asintió. Sí, vamos. Salieron del edificio y subieron al coche que las esperaba. De camino al nuevo centro, Eloísa recordó su viaje. Cuánto había cambiado a lo largo de los años. Había pasado por el dolor, la traición, la desesperación, pero había sido capaz de encontrar la fuerza no solo para aguantar, sino también para ayudar a los demás. El coche se detuvo frente a un hermoso edificio moderno. En la entrada ya se había congregado una multitud. Periodistas, representantes de las autoridades, clientes potenciales del centro. Eloísa se paralizó un instante al ver una cara conocida entre la multitud. Remira. Su ex suegra se hizo a un lado, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Desde aquella memorable conversación de hacía 5 años, Remira había cumplido su palabra. Se había convertido en una de las mayores patrocinadoras de Nuevo Comienzo, donando importantes sumas cada año. Eloísa sabía que esta era una forma de que Remira se redimiera y respetaba esa decisión. «Señora Eloísa, señora Eloísa». Los periodistas la rodearon en cuanto salió del coche. ¿Cómo se siente el día de la inauguración del 5º centro? ¿Qué planes tiene para el futuro? Eloísa sonrió, respondiendo habitualmente a las preguntas. Siento una gran gratitud y responsabilidad. Gratitud hacia todos los que apoyaron nuestro proyecto y responsabilidad hacia aquellos a los que podremos ayudar. ¿Nuestros planes? Seguir trabajando, expandirnos, ayudar a una más gente. La ceremonia de inauguración transcurrió como un borrón. Discursos, aplausos, corte de cinta. Eloísa sintió una extraña excitación, como si algo estuviera a punto de suceder. Después de la parte oficial, mientras los invitados se dispersaban para echar un vistazo al nuevo centro, a Eloísa se le acercó Remira. «Enhorabuena», le dijo en voz baja. «Estás haciendo una gran cosa». Eloísa miró atentamente a su antigua suegra. Remira había envejecido, con más canas en el pelo y un cansancio en los ojos y... ¿remordimientos? «Gracias, Remira», respondió Eloísa con sinceridad. «Y gracias por tu apoyo. Sin él, no habríamos podido progresar tan rápido». Remira negó con la cabeza. «No me des las gracias. Es lo menos que podía hacer después de todo». Se quedaron en silencio, ambos pensando en el pasado, en los acontecimientos que habían cambiado sus vidas. «¿Cómo está Benito?», preguntó finalmente Eloísa. No había visto a su exmarido desde aquella conversación en la cárcel, 5 años atrás. Remira suspiró. Está cambiando. Lentamente, pero cambiando. Empezó a escribir un libro sobre sus experiencias, sobre cómo la codicia y la ambición pueden arruinar una vida. Eloísa asintió. Se alegró de oír que Benito intentaba enmendarse. Dile que me alegro por él». Remira cogió de repente la mano de Eloísa. «Sabes, siempre lamentaré no haberte podido ver como una hija. Eres una mujer increíble, Eloísa». Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Remira. Me alegro de que hayamos podido encontrar la manera de seguir adelante». Después de que Remira se fuera, Eloísa sintió una extraña desolación. Era como si otro capítulo de su vida pasada se hubiera cerrado. Salió al balcón del centro y contempló el Elche en expansión. «Ahí estás», la voz de Carmen la sacó de su ensueño. «¿Escondiéndote de tu triunfo?». Eloísa sonrió a su amiga. Carmen se había convertido en una parte integral de su vida a lo largo de los años, trabajando como psicóloga en Nuevo Comienzo. «No me escondo, solo recordando». Carmen se puso a su lado, mirando también a la ciudad. «¿En qué piensas?». «En cómo han cambiado las cosas. ¿Quién iba a pensar hace 5 años que estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo?». Carmen cogió la mano de Eloís. «Eres fuerte, Ali.
Has sido capaz de convertir tu dolor en algo hermoso, ayudando a los demás. Eloísa se volvió hacia su amiga. Sabes, creo que es hora de un nuevo comienzo. Carmen enarcó una ceja, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Estoy pensando en ampliar las actividades de la organización. No solo ayudar a las víctimas, sino trabajar para prevenir estas situaciones. Programas educativos, trabajar con los jóvenes, quizá incluso presionar para que cambie la legislación. A Carmen se le iluminan los ojos de entusiasmo. Es una idea estupenda. ¿Has hablado ya con la Junta? Eloísa negó con la cabeza. Todavía no, pero quiero proponerlo en la próxima reunión. ¿Qué te parece? Lo apoyo totalmente, abrazó Carmen a su amiga. Nunca dejas de sorprenderme, Ali. Por la noche, cuando todos los festejos habían terminado, Eloísa regresó a su piso. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón para contemplar la noche ilicitana. Esta ciudad le traía tantos recuerdos. Allí había conocido a Benito, había vivido los momentos más felices y los peores de su vida. Aquí había caído y se había levantado, había encontrado un nuevo sentido a su existencia. Eloísa recordó aquella tarde de hacía muchos años, cuando descubrió por primera vez las maquinaciones de Benito. ¡Qué miedo! ¡Qué confusión! ¡Qué inseguridad! Si alguien le hubiera dicho entonces por lo que tendría que pasar y en lo que se convertiría, Eloísa no lo habría creído. Sonó el teléfono. Era María. «Ali, enciende la tele. ¡Rápido!». Eloísa, sorprendida, volvió al salón y encendió las noticias. Su corazón se hundió cuando vio una cara familiar en la pantalla. Era Benito. Le estaban entrevistando directamente desde la cárcel. «He cometido errores terribles», decía mirando directamente a la cámara. «Hice daño a mucha gente, especialmente a la que más quería, mi exmujer. Pero ella encontró la fuerza no solo para perdonarme, sino para ayudar a los demás. Su organización, New Start, hace un trabajo increíble ayudando a víctimas como ella». Eloísa escuchó, sin dar crédito a lo que oía. Benito continuó. «Sé que no merezco el perdón, pero quiero utilizar mi experiencia para advertir a otros de que no cometan errores similares. Por eso he decidido donar todos los beneficios de la venta de mi próximo libro a la organización Nuevo Comienzo». Eloísa apagó el televisor y sintió que le temblaban las manos. No sabía cómo reaccionar ante la inesperada confesión de Benito. Por un lado, se alegraba de que hubiera cambiado. Por otro, le recordaba todo el dolor que había sufrido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen. «Ali, ¿lo has visto?» «Sí», contestó Eloísa en voz baja. «¿Cómo estás?» Eloísa pensó un momento. «Sabes, estoy bien, realmente bien. Es como si... última pieza del puzzle encajando en su sitio». «Eres increíble, Ali». Carmen podía oír la admiración en su voz. «Después de todo lo que has pasado, sigues encontrando fuerzas para seguir adelante». Eloís sonrió. «Acabo de darme cuenta de una cosa importante, Carmen. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello». Después de hablar con Carmen, Eloísa salió de nuevo al balcón. La noche ilicitana brillaba con miles de luces como el reflejo de un cielo estrellado. Pensó en su viaje, en todos los altibajos, en la traición de Benito, en la crueldad de Remira, en su desesperación y su lucha, pero también pensó en el apoyo de María, en su inesperada amistad con Carmen, en las miles de personas a las que había podido ayudar a través de Nuevo Comienzo. Eloísa se dio cuenta de que no se arrepentía de nada. Cada prueba, cada dolor, la habían hecho más fuerte, más sabia, más compasiva. La habían llevado a donde estaba ahora, a una vida llena de sentido y propósito. A la mañana siguiente, Eloísa se despertó con una sensación de renovación. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, la expansión de New Start, nuevos proyectos, nuevos retos. Pero ahora estaba preparada para todo. Al salir de casa, Eloísa se detuvo un momento para respirar el aire fresco de Elche. La ciudad que la había visto caer y renacer parecía ahora una aliada, un testigo silencioso de su transformación. Caminó por las calles que le eran familiares, con una leve sonrisa en el rostro. Eloísa sabía que su historia, una historia de caída y renacimiento, de traición y perdón, podía inspirar a otros, y estaba dispuesta a compartirla, ayudando a la gente a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros de sus vidas. Al acercarse a la oficina de New Start, Eloísa vio a un grupo de mujeres esperando en la entrada. Sabía que cada una de ellas tenía su propia historia de dolor,
sus propias cicatrices. Pero ahora Eloísa podía ofrecerles no solo ayuda, sino esperanza. Esperanza de que, incluso después de la peor traición, era posible un nuevo comienzo. «Buenos días, señoras», dijo acercándose al grupo. «Bienvenidas a nuevos comienzos. Comencemos un nuevo capítulo de sus vidas juntas». Y al abrir las puertas del centro, Eloís sintió que su propia historia también entraba en una nueva fase. Una fase en la que el pasado ya no define el futuro, en la que cada día trae nuevas oportunidades para crecer y ayudar a los demás. El círculo se había cerrado, pero no era un final, era un nuevo comienzo. Y Eloísa estaba preparada para ello, con el corazón abierto, la mente clara y una fe inquebrantable en un futuro mejor.